Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Hoy empezaremos a ver acontecimientos del siglo segundo. La iglesia cambió con rapidez de ser una secta mesiánica dentro del judaísmo a constituir un movimiento sobre todo gentil que pasó por persecuciones frecuentes. Las primeras congregaciones adaptaron los elementos de la oración, salmos, lectura de la escritura, enseñanza y predicación que se utilizaba en el culto de las sinagogas. Se enfatizaba el uso de los dones espirituales, pero esto ya había disminuido para el siglo segundo. Alrededor del año 107, el obispo de la iglesia de Antioquía de Siria, llamado Ignacio, fue acusado y condenado a morir por negarse a adorar a los dioses del imperio. Fue enviado a Roma, en donde se dice fue ejecutado algunos años después. Durante el proceso de traslado a Roma, Ignacio escribió varias cartas. En la carta que escribió a Esmirna alrededor del año 110, se encuentra la primera vez que se usó el término iglesia católica, católica con C minúscula. Pero no se refiere específicamente a la que hoy conocemos como Iglesia Católica, Apostólica y Romana y sus divisiones, sino a la universalidad del cristianismo, puesto que católico, la palabra católico viene del griego católicos, que significa universal. Originalmente, todas las congregaciones cristianas pertenecían al movimiento cristiano universal, sin distinción denominacional, aunque ya vemos que la Iglesia de Roma se estaba distanciando de la creencia del resto de congregaciones, pues estaban desviando hacia la mezcla de cristianismo con paganismo. Entonces, originalmente decir soy católico era soy de la única iglesia que existe, porque no habían divisiones, solo habían congregaciones o iglesias en ciudades diferentes con sus respectivos obispos, pastores y todos los que servían en esas congregaciones. La iglesia católica, apostólica y romana es una denominación, no es la iglesia católica original que era toda la iglesia en general. Esto es lo que ha generado confusión para los católicos, pues ellos dicen que la iglesia católica fue la primera iglesia. No, no es cierto, porque la iglesia católica que ellos dicen se refiere a la iglesia romana, y obviamente la iglesia no nació en Roma, la iglesia nació en Jerusalén. La iglesia romana fue fundada años después. Y poco a poco la iglesia de Roma, como lo vamos a ir viendo, fue tomando hegemonía sobre el resto del cristianismo. Pero la iglesia católica original se refería a la universalidad de creyentes, no a la iglesia específica que estaba en Roma. Son dos cosas totalmente diferentes. De ahí que quisiera hacer la connotación. Originalmente existía la iglesia universal, la iglesia católica, pongámosle con C minúscula porque no es un nombre. La iglesia católica con C mayúscula ya es una denominación, un nombre de específicamente una iglesia que estaba en Roma, esa específica. Este es el origen entonces del término católico o de la palabra católica o católico. Pero reitero, no se refiere a la iglesia católica, apostólica y romana y sus divisiones, sino a la universalidad de creyentes. Sí, originalmente todos eran católicos en algún sentido. No, todos eran cristianos, no eran católicos. Católico era solo una manera de identificar a la universalidad de creyentes, no a una denominación en especial, porque no existían las denominaciones. Había solo una iglesia. En la próxima sección vamos a hablar de las persecuciones en el siglo segundo. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted.